Antes de empezar, permítanme aclarar algo muy rápidamente. Cuando la mayoría de la gente oye que María cocinó para Jesús, inmediatamente se imaginan a su madre, María de Nazaret. Es cierto que cuando Jesús era un niño, ella sin duda lo hizo. Ella era quien horneaba su pan, preparaba su guiso y molía el grano cada mañana antes de que saliera el sol. Sin embargo, durante sus 3 años de ministerio activo, el tiempo en que Jesús viajaba, enseñaba y sanaba, la mujer que realmente preparó sus comidas con más frecuencia no fue su madre. Fue una mujer llamada Marta. Marta de Betania era la hermana de María y Lázaro. Lucas 10, 38 a 42 lo deja muy claro. Marta abrió su casa, Marta sirvió, y Marta preparó las comidas. Mientras su hermana María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar, Marta era quien cocinaba. Así que, cuando menciono a María en el contexto de esta historia, me refiero realmente a Marta. Ella es quien merece el crédito por este trabajo. Ahora, hablemos de lo que realmente preparó. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido. Este contenido ha sido creado para usted. Por favor, no lo reproduzca sin permiso. Muchas gracias. Contacte con nosotros si desea utilizar este contenido. Le ayudaremos. Este contenido no tiene que ser copiado. Puedes utilizarlo en tu propio texto. No copie ni pegue directamente. Reescriba el texto para que coincida con su estilo. Cada día comenzaba con pan. Esto no era algo ocasional o incluso algo de la mayoría de los días. Era cada día. En la Palestina del siglo I, el pan no era simplemente un acompañamiento. Era la comida en sí. La palabra hebrea para pan, lehem, se traducía literalmente como alimento. Si decías, comamos pan, en esencia decías, comamos, punto. Los estudiosos estiman que el pan representaba entre el 50 y el 70% del consumo calórico diario de una persona. Todo lo demás, los guisos, las aceitunas, el queso, eran simplemente acompañamientos. El pan era la base de la vida. Hacer ese pan era la tarea principal de una mujer cada mañana. Antes del amanecer, Marta se arrodillaba en el suelo de piedra de su cocina y metía la mano en una gran jarra de arcilla llena de grano de cebada. Era cebada, no trigo. El trigo era caro y se consideraba el grano de los ricos. La cebada era más gruesa, más densa y más barata. Era el pan de la clase trabajadora. Aunque la familia de Marta poseía dinero, lo sabemos porque más adelante en Juan 12, su hermana María unge a Jesús con una libra de nardo puro valorado en el salario de un año entero. Incluso los hogares ricos tenían cebada a mano. Era práctica, llenaba y era a lo que todos estaban acostumbrados. Ella sacaba el grano con una cuchara y lo ponía en un mortero de piedra, un pesado cuenco de basalto que se había pulido por años de uso diario. Molía lenta y metódicamente, usando el mazo para romper los duros granos, girándolos, prensándolos y triturándolos hasta convertirlos en una harina gruesa. No era fina como la harina moderna, era gruesa y texturizada. Todavía se podían sentir pequeños trozos de cáscara entre los dedos. Este proceso requería de 20 a 30 minutos de trabajo constante cada mañana. No había atajos ni máquinas. Una vez que la harina estaba lista, la vertía en un cuenco ancho de arcilla, hacía un hueco en el centro y desmenuzaba trozos de la masa del día anterior, que servía como masa madre o levadura. No existía la levadura empaquetada. Simplemente se guardaba un trozo de masa del día anterior. Se dejaba fermentar durante la noche y se usaba para hacer que la siguiente hornada subiera. Luego, añadía agua sacada del pozo del pueblo al amanecer, seguida de un pequeño chorro de aceite de oliva espeso, de color verde dorado, prensado de los árboles justo fuera del pueblo. Amasaba la masa con los talones de sus manos, empujando hacia adelante, doblando hacia atrás, y presionando de nuevo durante 5, 7 o 10 minutos, hasta que se volvía suave y elástica. Luego, la cubría con un paño y la dejaba levar durante aproximadamente 1 hora.
Mientras la masa reposaba, encendía el tabún, un horno de arcilla con forma de cúpula situado en el patio. Tenía aproximadamente 75 centímetros de ancho, y estaba revestido por dentro con guijarros lisos y planos. El combustible utilizado no era madera, ya que la madera era escasa. En su lugar, utilizaba estiércol animal seco, de cabras o ganado, mezclado con paja y pequeñas ramitas. Aunque suena tosco, el estiércol seco arde lenta y uniformemente, produciendo un calor constante y fiable. Ella golpeaba un pedernal, prendía una chispa en la paja y soplaba suavemente hasta que la llama se extendía. Luego, sellaba el horno con una tapa de arcilla y lo dejaba calentar durante 30 o 40 minutos hasta que las piedras de dentro estaban al rojo vivo. Cuando la masa había duplicado su tamaño, la dividía en 5 o 6 trozos. Aplanaba cada uno en un círculo de unos 18 o 20 centímetros de diámetro, y hacía hoyuelos en la superficie con las yemas de los dedos para mantenerlo plano. Luego, colocaba cada redondo directamente sobre los guijarros abrasadores dentro del horno. La masa chisporroteaba al contacto, cocinándose durante 2 o 3 minutos por cada lado. La parte inferior tomaba la forma de los guijarros, rugosa, con cráteres, y de color marrón dorado. Ella sacaba cada pan plano con sus dedos desnudos, rápida y experimentada, y los apilaba bajo un paño para que se mantuvieran calientes y suaves. Eso era el desayuno, eso era el almuerzo, y eso era la base de la cena. Era pan, pan y más pan. El desayuno en sí era bastante ligero, casi nada. Podría ser un trozo de ese pan fresco arrancado y mojado en aceite de oliva, junto con unas cuantas aceitunas oscuras y arrugadas que habían sido curadas en salmuera durante semanas. Tal vez habría 1 o 2 higos cogidos directamente del árbol del patio. Los higos estaban por todas partes en la antigua Palestina. En Mateo 21, Jesús mismo se acerca a una higuera buscando algo rápido para comer. Así de normal era. Simplemente cogías uno al pasar. A veces el desayuno incluía un puñado de grano tostado, granos de cebada o trigo tostados que eran crujientes, con sabor a nuez y fáciles de llevar. Ruth comió grano tostado para su comida del mediodía en Ruth 2:14, y el padre de David, Isaí, envió grano tostado a sus hijos en el ejército. Era el equivalente antiguo de la mezcla de frutos secos, proporcionando energía rápida sin necesidad de preparación. Si había queso, era suave, blanco y desmenuzable, hecho de leche de cabra que se había cuajado con un poco de estómago animal seco. Los cuajos se prensaban en un paño y se colgaban para escurrir, similar a lo que hoy llamamos labna. Era ácido y fresco, untado en pan o comido en pequeños bocados junto con las aceitunas, y eso era todo. Se comía rápido y se ponía en marcha porque el día era largo y el trabajo era duro. El mediodía apenas era una comida, sirviendo más como una pausa. No te sentabas y no cocinabas. Simplemente comías lo que llevabas encima. Esto podría ser pan de la mañana, quizás envuelto en un paño y guardado en una bolsa, junto con algunas aceitunas, higos o dátiles secos, y un puñado de almendras o pistachos si los tenías. Quizás había un trozo de queso. Mojabas el pan en vino de vinagre, una bebida barata y agria que era parte refresco y parte condimento. Ruth hizo exactamente esto en el libro de Ruth, mojando su pan en vinagre al borde del campo de cosecha. Para Jesús y sus discípulos, caminando de pueblo en pueblo bajo el sol Galileo, este tentempié del mediodía era probablemente todo lo que tenían hasta la noche. 12 hombres, a veces más. Moviéndose por el campo a menudo arrancaban grano crudo de los campos mientras caminaban. Lucas 6:1. Nos dice que los discípulos hicieron exactamente eso, frotando las espigas de grano entre sus palmas y comiendo los granos crudos. Esto era legal, ya que Deuteronomio capítulo 23 permitía a los viajeros comer de los bordes del campo de alguien, siempre que no lo cosecharan realmente. Los dátiles eran la barrita energética de la naturaleza, intensamente dulces, pegajosos y llenos de azúcares naturales.
Las tortas de dátil y las tortas de pasas eran comunes, consistiendo en fruta seca prensada, a veces mezclada con miel y almendras. Primero de Samuel 25 menciona a Abigail llevando 200 tortas de higo y 100 tortas de pasas a David y sus hombres. Eso no es solo un aperitivo, son raciones de campo para un ejército. Pero la verdadera comida, la que realmente importaba, llegaba por la noche. La cena era cuando la familia se reunía, cuando el trabajo se detenía y cuando realmente te sentabas, o, más exactamente, te recostabas en el suelo alrededor de una plataforma baja de piedra. Te apoyabas en tu lado izquierdo y comías con la mano derecha. No había sillas ni mesas como las conocemos, solo cojines y esteras en el suelo. El plato principal de esa comida, casi todas las noches, era un guiso de una sola olla. Marta habría empezado esto horas antes del atardecer. Sacaba lentejas rojas secas de una jarra de arcilla, pequeñas, planas y de color coral, y las enjuagaba 3 veces en un cuenco de agua, quitando pequeñas piedras y escombros. Las lentejas eran lo segundo más importante después del pan en la dieta del antiguo Israel. Este es el mismo guiso que Jacob hizo para Esaú en Génesis 25, el famoso potaje rojo que le costó a Esaú toda su primogenitura. Así de bueno era, o quizás así de hambriento estaba, probablemente ambas cosas. En una olla de cocción de arcilla de fondo redondo puesta sobre un pequeño fuego, calentaba aceite de oliva y echaba cebollas picadas. Las cebollas eran un alimento básico, picantes, amarillas, baratas y disponibles en todas partes. Los trozos chisporroteaban y se ablandaban, volviéndose translúcidos y luego dorados. Luego venía el ajo machacado. 3 o 4 dientes machacados con una piedra y picados. El olor llenaría toda la casa. Luego venían las especias. Las semillas de comino se trituraban en el mortero para proporcionar un sabor cálido, terroso y a nuez. El cilantro molido añadía una nota floral y ligeramente cítrica. Podría haber una pizca de comino negro o eneldo. No eran importaciones exóticas, eran hierbas de cocina de uso diario. Jesús mismo las mencionó en Mateo 23:23, cuando criticó a los fariseos por diezmar su menta, eneldo y comino, mientras descuidaban la justicia y la misericordia. Él conocía estas especias y las comía. Estaban en su mesa todas las noches. Las especias trituradas golpeaban el aceite caliente y florecían, liberando su fragancia en una ola. Luego se añadían las lentejas, revolviéndolas para cubrirlas con el aceite y la mezcla de cebolla. Se añadía agua para cubrirlas unos 5 centímetros, junto con puerros picados y hojas de cilantro fresco. Luego, un fuego lento durante 30 a 40 minutos. Las lentejas se desharían, perderían su forma y se volverían espesas y cremosas. El guiso se transformaría de un caldo fino en una papilla densa y de color marrón dorado. Una pizca de sal gruesa y grisácea recolectada del Mar Muerto se añadía al final. Algunas noches eran garbanzos en lugar de lentejas, y otras noches eran habas. El método y las especias seguían siendo los mismos. La cuchara de pan también era siempre la misma. Arrancabas un trozo de pan plano, lo doblabas, sacabas el guiso del cuenco común y comías. No había platos, ni tenedores, ni cucharas. El pan era tu utensilio. En noches especiales, cuando llegaba un invitado importante o cuando había algo que celebrar, podía haber pescado, especialmente cerca del mar de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. El pescado más común era la tilapia galilea, lo que ahora se llama pez de San Pedro. Podía comerse fresco o llegaba salado y seco, conservado para el viaje tierra adentro. Marta o un sirviente desescamarían el pescado con el filo de una hoja de pedernal. Lo destriparían con un solo corte a lo largo del vientre, enjuagarían la cavidad y lo frotarían por dentro y por fuera con sal gruesa y aceite de oliva. Se metían hierbas frescas como eneldo, menta o una rodaja de ajo en el interior. Luego se colocaba sobre una piedra plana cerca del fuego
o una parrilla de arcilla sobre las brasas. 5 minutos por cada lado era todo lo que se necesitaba. La piel chisporrotearía y se volvería dorada, mientras que la carne pasaría de translúcida a blanca opaca, desmenuzándose al tacto. Después de su resurrección, Jesús mismo cocinó pescado. Juan 21 lo describe a la orilla del mar de Galilea, con un fuego de carbón ya encendido, pescado puesto sobre él y pan al lado. Llamó a sus discípulos: «Vengan a desayunar». Ese es uno de los momentos más humanos de todo el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios resucitado asando pescado en la playa al amanecer para sus amigos. La carne era rara, muy rara. La familia promedio comía carne solo en ocasiones especiales como una boda, un festival religioso o la llegada de un invitado de honor. Cuando Abraham recibió a 3 extraños en Génesis 18, corrió al rebaño y seleccionó un ternero tierno. Eso fue una hospitalidad extraordinaria. Eso fue tirar la casa por la ventana. Cuando se servía carne, solía ser cordero o cabra, y nunca cerdo. Jesús era un judío observante que seguía estrictamente las leyes dietéticas de Levítico 11. Esto significaba no cerdo, no mariscos, no camello, no anguila y no aves de rapiña. Toda la carne debía ser sacrificada de una manera específica, con la sangre completamente drenada antes de cocinarla. La sangre era sagrada y nunca se consumía. Además, la carne y los lácteos nunca se mezclaban en el mismo plato, jamás. La carne se cortaba en trozos y se añadía a un guiso, cocinándose a fuego lento con cebolla, ajo, puerros y especias, hasta que se deshacía. O se asaba a fuego abierto en un espetón. La grasa gotearía y chisporrotearía en las brasas, y el olor se extendería por todo el pueblo. Todos sabrían que alguien estaba de fiesta. El vino era la bebida diaria, no el agua. El agua limpia era difícil de encontrar, y lo que estaba disponible podía enfermarte. El vino era más seguro. Lo mezclaban con agua, generalmente 2 partes de agua por 1 de vino. Las propiedades antisépticas naturales del alcohol ayudaban a matar las bacterias. Era práctico, no indulgente, pero el vino no estaba disponible para todos por igual. La Mishnah, un antiguo texto legal judío, señala que al prescribir la dieta mínima para una esposa separada, el vino no se incluía porque las esposas de los pobres no beben vino. Así que para muchas familias, la bebida era simplemente agua o una mezcla agria de vino de vinagre que era más barata y accesible. La miel era el único edulcorante, ya que no existía el azúcar. La miel se rociaba sobre el pan, se mezclaba en tortas de dátil y se usaba para cocinar. La tierra prometida misma se describía como una tierra que fluía leche y miel. La miel se consideraba un regalo de Dios. Pura, dorada e increíblemente dulce, en un mundo donde la dulzura era rara. Ahora, déjame contarte sobre los acompañamientos que habrían aparecido en la mesa de Marta casi todas las noches. Las aceitunas siempre estaban presentes, oscuras, firmes, curadas en salmuera, rociadas con aceite de oliva, y quizás sazonadas con unas pocas escamas de hisopo u orégano secos. Las aceitunas eran una de las 7 especies, los productos agrícolas especiales de la tierra de Israel, enumerados en Deuteronomio 8:8. Trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Estos 7 alimentos eran la columna vertebral de toda la civilización. El aceite de oliva era la vida misma, utilizado para cocinar, para lámparas, para medicinas y para ungir. Literalmente no podías funcionar sin él. El aceite se extraía triturando las aceitunas bajo pesados rodillos de piedra, recogiendo la pasta en cestas tejidas y prensándola con un sistema de palanca y peso, hasta que salía el líquido dorado. La primera prensa, utilizando poca presión y aceitunas maduras, producía el aceite más fino y dulce. Ese era el aceite en el que mojabas el pan y el aceite que Marta rociaba sobre el guiso. Había higos frescos en temporada e higos secos el resto del año, junto con tortas de higo hechas de higos secos prensados que eran densas y dulces.
Los dátiles eran pegajosos, de color marrón oscuro e intensamente azucarados. Las granadas tenían semillas de color rojo rubí, que estallaban con jugo ácido. Las uvas se convertían en vino en su mayoría, pero también se comían frescas o secas como pasas. Había queso de cabra con hierbas frescas como menta o eneldo arrancadas y esparcidas por encima. Un pequeño cuenco de almendras o pistachos tostados podría estar presente, o quizás un plato de hummus hecho de garbanzos molidos con aceite de oliva y pasta de sésamo. Los pepinos, puerros, dientes de ajo y cebollas eran sencillos, abundantes y se compartían. Luego estaba la última cena, la que lo cambió todo: la Pascua. Esta era la comida más sagrada del calendario judío, que conmemoraba el éxodo de Egipto. El menú fue prescrito por Dios mismo en Éxodo 12. Incluía cordero asado, un cordero sacrificado en el templo, llevado a casa y compartido por la familia o el grupo. Había pan sin levadura, que era plano y hecho sin levadura porque los israelitas no tuvieron tiempo de dejar que su pan levara cuando huyeron de Egipto. Se comían hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud. Había 4 copas de vino, cada una con un significado y un momento específicos durante la comida. Jesús tomó ese pan, el alimento más común, ordinario y cotidiano del mundo antiguo. Lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo entregado por vosotros». Tomó el vino y dijo: «Esto es mi sangre del pacto derramada por muchos». Pan y vino, la comida de los pobres y la comida de todos, fueron transformados en los símbolos más sagrados de toda la cristiandad. Así que eso es lo que cocinaban para Jesús todos los días. El pan se molía, amasaba y horneaba antes del amanecer. El guiso de lentejas burbujeaba a fuego lento con comino y ajo. Había aceitunas, queso e higos. Se servía pescado cuando estaba disponible, y se preparaba carne para ocasiones especiales. El vino se mezclaba con agua, y la miel proporcionaba dulzura. Todo se compartía de un cuenco común, se cogía con pan partido, y se comía con las manos desnudas en el suelo de una habitación prestada. Y la mujer detrás de la mayoría de esas comidas, la que molía el grano, encendía el horno, removía la olla, servía el vino y limpiaba los platos. No era María, era Marta, la hacedora y la servidora. Ella era la que la Biblia dice que estaba distraída por todos los preparativos. Ella fue a quien Jesús le dijo suavemente que se calmara, no porque su trabajo no importara, sino porque él estaba allí mismo en su sala de estar, y ese momento no volvería. Marta cocinó, María escuchó, y Jesús, el Hijo de Dios, y el hijo del carpintero de Nazaret, que creció con pan de cebada y guiso de lentejas, comió lo que le fue dado con gratitud. Partió el pan con todos los que se sentarían a su mesa, y convirtió la comida más sencilla del mundo en algo eterno. Esa es la verdadera historia. Si este viaje a la antigua cocina de Marta ha cambiado la forma en que ves las comidas sencillas en tu propia vida, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Nos dedicamos a desenterrar la historia que el tiempo ha intentado oscurecer. Nutramos el futuro comprendiendo el pasado. Nuestro próximo tesoro histórico se revelará muy pronto.